Olis, bienvenido de nuevo a tu espacio seguro. En el episodio anterior estuvimos compartiendo el ritual del mate, entendiendo cómo esa infusión une lo sagrado y lo profano en las banquinas de nuestra historia. Hablamos del lenguaje del agua, de cómo las emociones fluyen o se estancan. Pero hoy, el agua ya no va a circular en un termo compartido. El agua, en este capítulo, son las lágrimas que se quedan encerradas entre cuatro paredes. Después de recorrer las rutas de los santos populares y el frío de Arendelle, necesitaba bajar un poco la tierra, a lo concreto, a lo que guardamos cuando nadie nos ve. Hoy vamos a viajar por No me olvides, el álbum, podríamos decir, debut de Ángela Torres. Ángela es una artista que pasó por varios géneros, como quien se prueba diferentes máscaras, pop, reggaetón, rock, pero en este disco parece que finalmente se sacó los guantes como Elsa y decidió tocar la materia cruda. Desde mi perspectiva encontró un equipo que la potencia, pero sobre todo encontró una voz que vacila entre la artista confesional que te abre su diario íntimo y la chica pop que baila para no desarmarse. Si en el capítulo anterior el mate era el símbolo de la unión, acá es el símbolo del desencuentro. Analicemos qué pasa cuando el ritual falla y solo queda el vértigo de no ser suficientes. Este álbum no nos pide permiso. Ya de entrada nos tira de cabeza a la honestidad más incómoda. Placar empieza con una atmósfera suspendida. Un sintetizador que se siente como el aire denso dentro de un cuarto cerrado, pero al mismo tiempo suena mágico y le da ese espacio a la voz cruda de Ángela. Se siente como si realmente estuviéramos grabando en la oscuridad de su placar, mientras que su voz ilumina el espacio. Perdón si soy así, no quise asustarte y si no te merezco, casi me vuelvo a ir. Psicológicamente, Ángela nos habla del apego desorganizado. Esa contradicción de porfa no te vayas, que es la necesidad de refugio, pero no te voy a abrir, que es el miedo a la invasión. Es ese miedo a que el otro vea lo peor de mí y confirme que efectivamente no soy digno de ser amado. Acá, en esta canción, hay 3 puntos que me vuelan la cabeza y que te quiero contar para que profundicemos un poco más acerca de lo que significa placar en el álbum. Cuando Ángela dice guardar todo lo que di en placar, es como un intento de recuperar desesperadamente nuestra energía. Y en el tarot, los oros son lo que valoramos. Cuando una relación se rompe, cuando sentimos que nuestra identidad se desparramó, guardarse en el placar es decirse, esto es lo que queda de mí, lo guardo bajo llave para que nadie más lo rompa. Es como una tumba, pero también es un cofre. Vemos también como en la línea de estoy lastimada desde que nací. Es una confesión de un trauma primario. Ella nos está diciendo que su copa, es decir, la emoción que vimos en el capítulo pasado, ya vino agrietada de antes. No es culpa de la persona que está enfrente en este momento, sino que es una estructura psíquica que se siente frágil por naturaleza. En el tarot, esto un poco me recuerda al 5 de oros, que es el nacer en la carencia emocional, sintiendo que siempre hace frío afuera. Esta herida o trauma, vemos que va a ser el factor principal de este álbum, un tema que va a retomar en varias de las pistas. Y con tan solo 2 minutos y 32 segundos que dura esta canción, Ángela nos apertura quién es, sus miedos y su herida más dolorosa, el abandono. En esta parte es donde aparece el paje de espadas, porque en el tarot este arcano es la mente en estado de alerta.
Es ese personaje que sostiene la espada con fuerza porque espera que el ataque venga de cualquier lado. Ángela para mí es el paje en la oscuridad de su placar. Porque de nuevo, este personaje sostiene la espada porque no sabe dónde va a venir el golpe. Y para mí, Ángela está metida en su placar, hipervigilante, pidiendo perdón por su propia naturaleza, tratando de adivinar si el otro se va a quedar después de ver esas sombras o va a salir huyendo y cumpliendo su propio miedo. Este arcano se podría decir que representa la inteligencia puesta al servicio de la defensa personal. Es decir, si yo analizo mi error primero, quizás tu rechazo duela menos. Y por último, no quería dejar de mencionar algo que lo vamos a escuchar en todo el álbum también, y es la melodía como parte del síntoma. Si escuchamos el final de la canción, hay un violín que no es solo decorativo. Los vaivenes de las notas se sienten como esa inestabilidad emocional, ese pulso de alguien que está al borde de un ataque de llanto. Y al final de la canción tenemos esta nota larga y solitaria que nos da el título del episodio, el vértigo. Es ese sonido que representa el quedarse quieto cuando gritaste o hablaste mucho, esperando a ver si el otro se queda o se va. Creo que es una experiencia muy dura, la verdad, porque pasa muy seguido, ¿no? Cuando perdemos el control de nuestras emociones, siempre tememos a que el otro o reaccione y se vaya o contraataque. Me parece que Placar, aunque es la primera canción del álbum, ya nos dice un montón de lo que va a venir después y también de cómo se siente Ángela. Si esta canción era el encierro, la que sigue, que es Ups, es el portazo. En esta canción, Ángela nos presenta una lucha interna deliciosa y terrible al mismo tiempo, porque psicológicamente habla de la repetición del destino. Ella sabe que no debe, sabe que va a doler volver a hacer lo mismo, pero una fuerza superior la empuja. Es esa frase de ups, estoy a punto de hacerlo de nuevo. Claramente esta onomatopeya de ups no es algo casual, sino que lo que intenta representar es ese momento de lanzarse hacia el vacío, esa sensación de amar a alguien y saber los riesgos que eso conlleva. Creo que en esta parte es donde el análisis se pone un poquito más místico, porque Ángela nos menciona que lleva 13 días durmiendo en esa cama. Y el número 13, en la mitología nórdica, por ejemplo, es cuando Loki decide colarse en la fiesta de los 12 dioses para arruinar la armonía. Es el concepto de traición. Ella se siente ese elemento 13 que va a arruinar la vida de su ser amado. Porque de nuevo, siente que su naturaleza es el caos, como Loki. Volviendo a lo que decía antes, en el tarot esta canción representa la energía del loco. Si vemos la carta, camina hacia el precipicio mirando las flores. Ángela sabe que cuanto más alto flote, más fuerte va a ser la caída, pero prefiere el aire de la caída que la seguridad del suelo. Y hay algo un poquito más oscuro también en esta canción, una capa de ironía sobre su propia identidad. Ella se justifica todo el tiempo cuando dice, por ejemplo, volvemos un poco a lo que hablamos de la herencia familiar, entre comillas, con Elsa. Ese error no es solo mío, sino que es una lección que yo aprendí, que estaba destinada a repetirse. De hecho, su propio nombre, Ángela, se vuelve una paradoja en la canción, cuando ella misma reconoce y dice: tengo nombre Ángel, no sé bien lo que pasa. Un nombre de luz
para alguien que se siente que habita la sombra. Es la lucha entre el arcano del ángel, el juicio, y la realidad humana, que es el error. A pesar de que el ritmo es bastante pegajoso y te da como ganas de bailar, el sintetizador de fondo nos sigue recordando que el fantasma de la herida sí hay. Es como bailar sobre un campo minado. Da mucha adrenalina y, entre comillas, es divertido. Pero sabes que el final es inevitable. Así que bueno, después de este subidón de energía, el álbum nos da un golpe de realidad. Pasamos de la altivez del pop a una balada de piano que se siente como un bajón repentino. Esto, entre nos, me recuerda mucho a esos ciclos de manía y depresión, donde en un momento estamos flotando en el aire sin medir consecuencias y al segundo siguiente el peso de la tristeza nos deja inmóviles. Acá quiero aprovechar para hacer mi disclaimer de siempre, y es que yo no soy experto en ninguno de estos temas. Aunque voy a hablar de salud mental, quiero que sepan que no soy psicólogo, vamos a hablar desde mi perspectiva y experiencia. Así que no lo tomen como verdad absoluta porque puede ser errada y también muy subjetivo. Y de nuevo, todas estas experiencias y estos análisis salen desde una capacidad de sobrepensar, pero nada más. No hay nada que me fundamente más que mi propia experiencia, así que los invito a escucharme. Si no están de acuerdo con algo, lo dejan en comentarios y lo charlamos. La idea de esto es generar un espacio de debate. Volviendo un poco al álbum, nos encontramos con Luz Roja. Ángela en esta canción vuelve al núcleo del miedo, la insuficiencia, esa sensación de ser una acompañante entre comillas y no el amor real de alguien. Psicológicamente encaja con el síndrome del impostor, llevado a un plano un poco más afectivo. Ese es tal cual el miedo de que el otro utilice nuestras propias defensas para dañarnos. El miedo a abrirse y ser con un otro. Pero lo más potente creo que es la metáfora del riesgo, porque ella dice que va a cruzar en rojo, a nadar hasta el fondo o ir en contramano si él le da la mano. En el tarot para mí esto es como la carta de los enamorados, el arcano 6, pero mal aspectado. Cuando tu identidad depende totalmente de la elección del otro, es una entrega ciega que roza la autodestrucción. Cruzar en rojo no es un acto de rebeldía como veníamos viendo en los otros capítulos, sino que es un acto de desesperación. Es preferir el accidente antes que la soledad. Sin embargo, hay un detalle en la producción que me dejó pensando bastante. Mientras ella nos canta sobre el terror de que su corazón deje de latir a 130 por hora, aparecen unas pequeñas notas de campanas en la melodía. Estas me recuerdan un poco a una canción de cuna, algo que le cantan a un niño para calmarlo. Y me hace pensar que esta no es solamente una canción triste, si bien sabemos que Ángela habla desde su emoción, podríamos pensar que la intención real de esta canción es invitarnos a hacer una reflexión sobre nuestras relaciones. Y esa honestidad es la que nos prepara para el momento más fuerte del álbum, podríamos decir. El momento donde el vértigo ya no es una palabra, sino una caída real. Llegamos al ojo de la tormenta, la canción que le da sentido a todo este episodio. Vértigo. No sé qué me hiciste a mí. Después de habernos confesado que es de cristal, Ángela deja por fin de resistirse. El vértigo acá no es solamente una palabra, sino que es una imagen sonora. Me fascina realmente cómo Ángela utiliza el concepto del álbum para hacernos sentir parte de esa historia, porque si prestan atención, hay sonidos de viento o ruidos que generan como una atmósfera de altura. Es como si realmente estuviéramos cayendo por un precipicio junto a ella. Psicológicamente esta canción describe la fase del enamoramiento límbico. ¿Qué significa esto? Básicamente que su cerebro racional
Se fue de vacaciones y el sistema límbico, que es la parte más primitiva y emocional de nuestra mente, toma el volante. Es un estado de secuestro emocional, podríamos decir, donde la dopamina nos hace sentir que volamos y la noradrenalina nos marea un poco. Por eso le pregunta al otro si también está mareado en la canción. No es solamente una pregunta romántica, sino es una pregunta biológica, podríamos decir, porque el vértigo es el síntoma de un cerebro que está inundado de deseo y que ha decidido que el riesgo de la caída vale la pena con tal de sentir esa intensidad. Es de nuevo la montaña rusa esta de emociones que les contaba con la metáfora de bailar sobre un campo de minas. Bueno, en esta canción, Ángela saltó del campo de minas y se tiró. Se entregó directamente al abismo del campo. Y acá creo que no nos escapamos ninguno, porque lo que está representando Ángela con esta canción es justamente ese momento en donde nos enamoramos locamente y todo se vuelve más lento, las palabras se nos enredan. Es el mejor problema donde uno se puede meter realmente. Pero este vértigo tiene una doble cara, la euforia de volar, como decía antes, pero también es el mareo de perder el centro o el control. Porque, queridos amigos, donde existe amor, no hay control. Entonces Ángela se vuelve loca y su cerebro está intentando equilibrar todo lo que está sintiendo. Vuelvo de nuevo con el arcano del loco, en básicamente su plenitud para mí, porque, de nuevo, si en Ups ella nos comentaba que estaba tropezando inconscientemente con el amor, en esta canción se tira completamente. Y de nuevo, le pregunta al otro si está mareado porque está buscando un cómplice en esta caída. Es ese momento en el que queremos saber si el otro también siente lo mismo por nosotros. Y acá les dejo una frase que le escribí cuando estaba haciendo el guión, claramente, muy confiado, y ahora que la leo me da un poco de cringe, pero dice: porque caer solo es un accidente, pero caer de a dos, eso es un romance. No sé en qué estaba pensando cuando escribí eso, pero se las dejo ahí. La comunicación también de esta canción creo que me encanta, me fascina, porque ella dice en un momento: cuando callas me quedo junto a ti, y busca representar la madurez de entender que el amor no necesita ser explicado constantemente, sino que es como si el 2 de copas tuviera un cuerpo físico. El 2 representa la unión perfecta de dos energías, valga la redundancia, que fluyen sin esfuerzo, donde el entendimiento es mutuo. Me recuerda un poco también a la imagen del flujo cíclico de las jarras y el agua de la templanza, que es el arcano 14. Es esa acción de trasvasar de jarra en jarra el agua, lo que vuelve un puente único entre el uno y el otro, entre el pasado y el ahora, y un montón de otras metáforas más. Como decía antes, es esta necesidad, podríamos decir, de saber si el otro también está sintiendo lo que yo siento, si siente este mareo que me causa tanto amor. O sea, realmente Ángela está hasta acá. O sea, ustedes no me están viendo, pero me estoy señalando la cabeza. Está completamente desquiciada de amor. Y bueno, otra frase que también me llamó mucho la atención es cuando dice: sé que nada es perfecto. Es como la cura contra el miedo que hablaba en Luz Roja. Ya no le importa ser un trofeo o una copa de cristal, porque acepta la imperfección como parte del viaje. Y rompiendo absolutamente todas las metáforas, suena un teléfono de fondo en la producción que nos trae a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Esto de estar constantemente conectados, pendientes, 24/7 con el teléfono, pero en el medio de esa hiperconexión moderna, Ángela logra rescatar algo ancestral, la sensación de que mientras caemos en el amor, somos y nos sentimos infinitos.
Y bueno, y después de esta caída libre en picada hacia el amor, llegamos al corazón del álbum, la canción que le da el nombre y que probablemente sea la más engañosa, creo que de todas, porque si la escuchamos de pasada parece un tema uptempo, divertido, con unas campanas que dan como una falsa ilusión de ternura también. Es de esas canciones que nos hace mover la cabecita así como con ritmo sin darnos cuenta. Bueno, pero cuando nos frenamos y escuchamos la letra, encontramos de nuevo la fragilidad de Ángela. ¿Vieron esa situación de cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? Y respondes automáticamente bien, pero para no profundizar? Bueno, no me olvides, es ese bien que decís, corto y con una sonrisa, cuando en realidad te estás desarmando por dentro. Es una canción que romantiza tu trauma, tu dolor, tu miedo y te hace mover inconscientemente la cabeza con ese ritmo un poco jocoso, pero que si cantas y haces consciente la letra, no es todo tan bonito y tan de rosa. Psicológicamente, Ángela nos habla de la idealización negativa y la ansiedad de la separación. Hay una frase dentro de esta canción que a mí particularmente me pega mucho y es cuando dice: siempre que me duele el pecho, estoy idealizando lo peor. Siempre que me duele el pecho, estoy idealizando lo peor. Es un manual de ansiedad y creo que nos ha pasado muchas veces de estar completamente quieto, pero sentir como todo tu cuerpo se mueve de la adrenalina que está generando ese sobrepensamiento horrible. Bueno, es justamente cuando el cerebro inventa millones de escenarios catastróficos para prepararse para un golpe. Un golpe que no existe, que probablemente no exista, pero en ese momento al cerebro no le importan las matemáticas y probabilidades porque busca protegerte. Te dice, che, ojo a esto que puede pasar, sin fundamentos ni bases, más allá de tu propio pensamiento y tus miedos llevados a un extremo que genera toda una situación de pánico. Y hablando de extremos, yo sé que esta canción habla específicamente de una relación, es decir, de que no nos olviden en una relación, pero hay una frase que de nuevo me vuelve a golpear de manera muy personal y que me llevó a otra línea de pensamiento del que estaba hablando recién, cuando dice: no paro de pensar quién lloraría por mí en mi funeral. No paro de pensar quién lloraría por mí en mi funeral. La inseguridad en esta parte es top. Ya no pienso en una persona individual, sino que es una invitación directa a la trascendencia. Es una crisis existencial, básicamente, que nos dice: ¿qué tan importante fui en la vida del otro como para que, tras mi ausencia, algo cambie, algo le duela y algo le haga llorarme? Es una forma en la que Ángela se pregunta a sí misma qué tan irreemplazable es en la vida de alguien más. ¿Llorarán su ausencia, el recuerdo del pasado o lo que no van a poder vivir juntos? En el tarot, el juicio, que es el arcano 20, es la llamada a la trascendencia que les contaba antes. Es ese momento de rendir cuentas. Bueno, pero Ángela lo vive desde la inseguridad. No busca la redención, sino la validación. Con esta frase quiere saber si su existencia dejó una marca física en el otro. Es la lucha de no ser un fantasma en vida. Es la búsqueda directa de convertirse en una reliquia, como vimos con Rosalía en el capítulo 2. Después se describe como 100% imperfecta y arruinada. 100% imperfecta, arruinada y sin maquillar. Si pienso un poco en La Vida Rosa, que es otro single bastante más viejito, pero que la marcó como artista en cierto punto, esta canción es el duelo por la imagen de la chica pop. Acá Ángela rompe el espejo y nos muestra que el brillo que vemos afuera no brilla tanto como pensábamos.
es una súplica constante de no me olvides, que me recuerda un poco al 5 de copas en el tarot de Rider, porque la carta representa al duelo de lo perdido, pero con una pequeña diferencia. Ella todavía está intentando rescatar las copas que no se le cayeron. Mientras que el personaje de la carta se arrepiente por lo derramado, Ángela aún se concentra en lo que le queda. Es un grito de auxilio disfrazado de un hit de radio. Claramente en esta canción Ángela nos está diciendo que la ansiedad se la está comiendo entera. Ok. Sigamos. Pero no lo pide por favor, sino con una melodía que nos invita a seguir bailando. Es la paradoja de nuestra generación. Sufrir en HD, pero con un filtro más lindo puesto. Ese momento en el que estás tan enamorado que te duele, pero que al mismo tiempo pensás en esa persona y sonreís. Ángela se cansó de llorar y de preguntarse quién va a ir a su funeral y nos dice, ok, suficiente vulnerabilidad por hoy. Se seca las lágrimas, se mira al espejo y se reconoce. Crea y entona en la que se convirtió en mi favorita. No les voy a mentir, yo soy una persona bastante fácil de comprar con la música. A mí me basta con un ritmo medio chill, algo un poquito pegajoso y yo ya caigo fácilmente en el pop. Con una sola vez que la escuché, esta canción favorita, me gustó un montón. La canté muchas veces sin pensar realmente en lo que estaba diciendo. De hecho, me di cuenta de esto cuando estaba escribiendo este guión para este episodio. Acá vemos cómo un poco el ritmo cambia, se vuelve hipnótico, casi como una marcha de victoria. Psicológicamente es el estado de reafirmación del narcisismo sano. Y seguramente se estarán preguntando, ¿qué pingolo será la reafirmación de narcisismo sano? Bueno, es algo que literalmente nos pasa todo el tiempo y que es medio un meme. Básicamente es ese momento en el que nos cansamos de estar llorando, nos cansamos de nosotros mismos ya, no nos aguantamos el papel de victimización en el que nosotros nos metimos. Es ese típico momento de la madrugada después de llorar, que te miras al espejo y decís, listo, está acá. Te cansaste de vivir en tu dolor, de ser tu propia víctima y necesitas recuperar el eje, el amor por vos. Ángela Torres ya no nos pide permiso para estar. Ella sabe que él cancela sus planes porque la necesita. Pasó de ser la opción al oficial. Y no es por meter cizaña, pero creo que también esta canción es un himno de resiliencia en su carrera musical. Es darle un cachetazo al mundo y decirle, miren quién volvió para quedarse. Soy tu artista favorita. Hay 3 puntos que me parecen claves para analizar esta canción. Los vamos a desglosar, ¿ok? Primero, el arquetipo de la emperatriz, el arcano 3. En esta canción, Ángela canta y dice, Venus es el planeta regente de la emperatriz en el tarot, que es la carta de la abundancia, la belleza y sobre todo el poder de la atracción. Esta carta es la palabra manifestación hecha carta. Ya no es ella la que persigue, sino que es la que atrae hacia su propio plano. Es la dueña de su deseo. Ahora, si queremos ser un poquito más correctos, Venus y Afrodita son la misma deidad en realidad. Las diosas del amor, la belleza, la sensualidad, la fertilidad, pero en diferentes épocas, ya que Venus es una deidad romana y Afrodita es la deidad griega. Creo que es la primera vez que menciono esto en estos episodios, pero ya deben saber que cuando se adoptaron influencias más helenísticas, se traspasaron, por decirlo de alguna manera, algunas deidades griegas a romanas. Es verdad que no son exactamente lo mismo, es decir, no son un copy-pegue, pero son bastante equivalentes porque comparten orígenes, algunos mitos también. Pero bueno, todo esto
capaz lo podemos explorar más a profundidad en otro capítulo. Me gusta como dato de color. Como dije, tengo 3 puntos para esta canción y vamos por el segundo, cuando dice: caíste en mi trampa mortal. A diferencia de otras canciones donde el error era algo que la asustaba, acá se adueña del caos. Ella es la ficción del otro, el pensamiento recurrente. Acá invierte la polaridad que venía trabajando durante todo el álbum. Ahora el vértigo lo tiene él cuando ella aparece. Y por último hay una frase muy fuerte en esta canción, que es cuando dice: te saco de este plano. Para mí esta es una frase muy fuerte porque nos habla de una conexión que trasciende lo cotidiano. Es esa química que, como dice la letra, es inevitable. Si tuviera que elegir un arcano menor para esta canción, creo que sería Las de Bastos, que representa a la chispa, el fuego, algo que no pide explicaciones, que también representa la creatividad, la sensualidad. Para la psicología clásica freudiana, veríamos el símbolo del falo, de la sexualidad y la sensualidad. Algo que reforzamos con el video oficial de esta canción, donde vemos que Ángela no solamente que tiene un comportamiento muy sensual, sino que justamente trata sobre la relación o la transferencia de un paciente hacia su terapeuta. Básicamente el concepto de transferencia es eso, el pasar emociones o vivencias y generar una especie de vínculo de afecto con tu terapeuta. Y por otro lado tenemos el concepto de contratransferencia, que es lo inverso, es decir, que el terapeuta desarrolla emociones, afectos, cariños o repita patrones de sus vínculos con el paciente. Pero bueno, volviendo al álbum, este bloque creo que nos da el aire que necesitamos porque salimos de la dominación y nos sentimos un poco más arriba. Lo que me fascina de este orden del álbum es que nos enseña que la misma persona que se siente poco importante al principio y que se replantea quién la va a extrañar, es la que ahora nos dice que puede sentirse como una diosa del Olimpo. Pero como sabemos, en este álbum de Ángela, la identidad es un camino con muchas curvas. Y recién comenzamos la segunda mitad del álbum. Mi favorita era El trono de la reina, Friki es la fiesta privada, pero una fiesta donde todavía hay fantasmas vigilando la puerta. Es una canción mucho más dulce melódicamente, pero que en la letra esconde una intensidad que roza lo obsesivo. Acá el término friki no es ser raro, sino se trata de la adicción emocional. Ella misma dice: soy tu medicina, soy como tu heroína. Psicológicamente nos muestra un vínculo de fusión, esa etapa donde los límites entre el yo y el otro se borran. Dice: quiero quedarme con vos, solos, pegados los dos. Pero no todo lo dulce sabe a azúcar, porque la canción arranca confesando: apenas te vi, me olvidé de él. Esto es un rebote directo. Es intentar tapar un agujero con una presencia nueva y explosiva. Es el caballero de copas llegando al galope para rescatarnos del desierto. Pero ¿a qué costo? ¿A qué precio? Porque sin darnos cuenta, Ángela, antes de cerrar con el último estribillo, nos dice: sí, otra vez vuelve el miedo al abandono. Aunque más que abandono, suena un poco a perder al otro. Cuando la emperatriz se invierte, perdemos toda la confianza y pensamos que somos un poco para el otro. Ángela en esta última estrofa nos transparenta su miedo a ser demasiado intensa para que el otro la aguante. Es la sospecha de que si el otro tiene la libertad de elegir, quizás elija irse, porque yo lo agobié con tanto amor y atención. En este punto, Ángela ya no se siente insuficiente, ahora se siente necesaria. Pero esa necesidad es un arma de doble filo. Si pierdo la llave y no estamos, yo también me quedo encerrada con vos. Es la paradoja de la intensidad. El gozo es máximo, pero el riesgo de asfixia también existe. Por último, esta canción usa un recurso que me encanta. Siempre que lo veo me fascina porque es muy humano.
y creo que también es como una base bastante problemática. Y estoy hablando del concepto de dualidad, porque vemos que hace un vaivén entre lo bruto y lo dulce. Juega con los contrastes. Escuchen bien esto, porque quiere que sea bruto como un perro callejero, pero ella es dulce como una golosina. Es una mezcla del deseo instintivo y la necesidad de ternura que venimos arrastrando desde el inicio del álbum. Pero bueno, después de tanta adrenalina, de sentirse diosa y tirar la llave para perderla, el cuerpo un poco se cansa. Y es demasiado. Nuestra próxima canción. Ángela se sienta en el borde de la cama y nos confiesa la verdad detrás de esa intensidad, la obsesión. Psicológicamente, acá entramos en el terreno de la idealización y la proyección. Con esta frase, Ángela admite que no está enamorada de la persona real, sino de la versión que ella misma construyó en su cabeza. Acá me siento plenamente representado. Creo que no hay peor golpe de realidad en el amor cuando te das cuenta de que la persona que amas no existe, que justificaste un montón de acciones y que cuando tus amigos te decían, che, esto no está bien, vos decías, no, pero es que no lo entendés. Y sin darte cuenta dejas de contar un montón de cosas. Es esa acción de aferrarse a la idealización porque para la mente es muy pesado reconocer que nos equivocamos, pero aún más saber que no puedo controlar la situación para que resulte a mi favor. Ángela nos invita a tomar de las 7 copas, porque en el tarot esta carta representa a las múltiples opciones, pero en realidad todas son espejismos. Ángela ve una copa llena de tesoros, que podría decirse que es su versión inventada del otro, pero sabe que la realidad es otra, sabe que el otro no la quiere. Literalmente lo admite cuando dice: si es verdad, yo ya sé que vos no me querés. Y aún así elige seguir mirando a la ilusión. Y lo que más peligroso me parece en este minuto y medio que dura la canción es cuando dice que están hechos del mismo material. Estamos hechos del mismo material, eso ya lo sé. En nuestra mente herida, buscamos que el otro también esté herido para encontrarnos en ese dolor que nos une. Es, por así decir, uno de los actos más peligrosos y desesperados. Decirle al otro, yo estoy permitiendo esto porque los dos estamos rotos. Entonces vos haces lo mismo por mí. Realmente es una frase muy fuerte y es una confirmación de esta relación tóxica que se está llevando durante todo el álbum. Y tengo un análisis final para esta canción, particularmente cuando ella dice: siempre que nos vemos sale mal y voy de nuevo. Me recordó mucho al castigo de Sísifo en su mito, pero como una versión más pop. Subir la piedra de la relación a la cima de la montaña, ver cómo se cae y bajar a buscarla otra vez. Es un círculo de acciones que no terminan jamás. En Demasiado no vemos mucho amor, sino el peso del desgaste que es mantener una relación tóxica. Pero ojo, porque no todo es malo. De hecho, es el primer paso, reconocer lo que justifico. Y ahora Ángela nos dice: basta el mal. En esta canción vemos el colapso de la tolerancia al daño. Esa frase de andate a la que queda suspendida es un acto de censura, no porque no duela lo suficiente, sino porque el dolor es tan grande que no tiene palabras para describirlo, solo tiene un destino. Si lo vemos desde el tarot, tengo 2 cartas para representar esta parte del proceso que tanto duele. En primer lugar, el 3 de espadas en el tarot de Rider, porque vemos en la carta un corazón sencillo y rojo que representa el amor puro, pero atravesado por 3 espadas que representan al intelecto, a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta carta? Un acto donde las acciones dañan y no dejan latir correctamente el corazón. Este órgano puede adaptarse al frío del metal que la atraviesa, pero no lo va a poder hacer parte de sí porque son incompatibles biológicamente. Como dije antes, en esta canción Ángela se cansa y por fin decide cuidarse a sí misma. Reconoce sus debilidades y la manipulación del otro, pero su voluntad gana. Le dice que no le pague el Uber porque no va a ir.
decide romper con ese ciclo de toxicidad. Ella ve que el rayo está a punto de caer sobre la torre que armaron y se tira por la ventana, sabiendo que la caída va a doler. Pero es preferible eso antes que terminar consumida por el ardor del rayo de un amor tóxico. Y por fin llegamos al momento del álbum que, para serle sincero, fue el que me hizo querer grabar este episodio. Superhéroe. Superhéroe es el sincericidio final del álbum. Antes de darle forma a este guión, hice algunas investigaciones para entender más la historia del artista. Pero cuando escuché por última vez esta canción me di cuenta que ella ya nos contó su historia, ya nos contó su proceso, y esta canción, aunque es exclusivamente de ella, el mensaje es para todos nosotros. ¿Saben qué creo de esta canción? Siento que es ese momento donde nos decimos qué boludo que fui, donde nos damos cuenta que perdonamos un montón de cosas y que justificamos un montón de otras más, mientras vemos cómo todo lo que construimos se cae a nuestro alrededor. Y nuestro cerebro busca la culpa. Después de que mandamos a alguien a la mierda mal, después de que la estructura se vino abajo, nuestro cerebro hace algo muy humano, pero muy peligroso. Busca un responsable. Empezamos un proceso inconsciente de rastreo para entender por qué terminamos en ese momento. Y ahí es cuando aparecen los fantasmas de la infancia. Mi mamá me lo había dicho, mi papá estuvo ausente, mis amigos no me querían cuando era yo. Es una daga tras otra para buscar un responsable y sentirnos más miserables. Como dije antes, nuestra mente siempre busca restar peso anémico y acá se engaña a sí misma porque es más fácil decir yo soy así porque me pasó esto, a aceptar que no supimos frenarnos cuando hacíamos picadas en la ruta de la adrenalina y la serotonina. En conclusión, es más fácil echarle la culpa a la fábrica que aceptar que elegimos el producto vencido. Acá Ángela se refugia en el trauma del abandono y se dice a sí misma, esto no me hubiera pasado si mi papá me hubiera querido. Si hubiera sido especial para él, no me haría falta ser especial para alguien más. Este proceso también viene por el agotamiento. Como dije antes, no es algo consciente en la mayoría de las veces, sino que sufriste por tanto tiempo una situación, en este caso por una relación, que no quieres seguir pensando en eso, entonces tu mente va y busca un trauma aún más grande. Es como meter el dedo en esa herida abierta intentando buscar un nervio. Perdón, eso fue muy gráfico, pero necesitaba un chiste para quitarle dramatismo porque siento que la estoy rebajando. Volviendo un poco al tarot, para mí hay un arcano que representa exactamente este momento. Hablemos un poco del 8 de espadas. También del tarot de Rider. Me di cuenta que los arcanos menores, si bien son todo un mundo aparte, Rider tiene buenas representaciones. Pero bueno, eso es tema para otro lado. Si estás viendo la pantalla en este momento, fíjate en los detalles que voy a describir. Vemos una mujer vendada rodeada por 8 espadas que se clavan en el suelo y con las manos atadas. Parece una carta trágica. ¿Qué habrá pasado? ¿Fue violentada? ¿Quién la obliga a cruzar por ese camino tan filoso? ¿Quién clavó esas espadas? Bueno, es mucho peor, porque esta carta nos habla de nuestra propia prisión mental. Si vemos con atención, ninguna de las espadas toca al personaje, y las cuerdas están flojas, es decir que ella podría desatarse si quisiera. Sin embargo, se queda paralizada mientras el agua se escurre por el suelo. Las vendas en los ojos son ese fantasma de la infancia que les mencionaba antes. Al culpar al pasado nos convencemos de que estamos atados y que no nos podemos mover. En la carta, al fondo se ve un castillo. Ella decide darle la espalda al castillo y se queda en el barro de las espadas. Es la acción de preferir el refugio del trauma viejo antes que enfrentar la reconstrucción de lo que acaba de pasar. El 8 de espadas representa ese estado donde nos sentimos víctimas de nuestro pasado. Y bueno, llegamos a mi momento favorito de este camino.
Después de tanto drama, la mente colapsa y se pregunta por el sentido de la existencia. Pero la respuesta de Ángela no es intelectual, es sensorial. La respuesta es vibrar del bajo. Es el amanecer y es la cara de la persona que tenés al lado, la música, lo eléctrico. Es el momento de sentir afuera, ya nos encerramos un montón en nosotros mismos. Ahora necesitamos salir sin miedo a la resaca del mañana. También es el momento de darle un beso a alguien que mañana no sé ni cómo se llama. Y no me importa, es una luz después de tanta oscuridad. Pero no una luz que entra por la catedral, como en Rosalía, sino una luz neón de un boliche a las 3 de la mañana. Para mí este momento representa la carta del sol, pero no la carta del sol como una carta de día y claridad infantil, sino en un contexto de liberación del ego. No es la luz de la catedral que te pide confesarte, sino la luz de un boliche que te baña y te hace sentir vivo. El sol en el tarot quita todas las sombras. Después de tanto esconderse en el placar, Ángela acá queda expuesta. Es ese momento en el que dejas de preguntarte por qué respiro y simplemente lo haces porque ves esa luz y que, no sé, querés llenarte de alguna manera. Tu niño interior ya no llora porque el padre no vino como en Superhéroe, sino que se pone a bailar porque la música está buena y nada más. Y creo que acá es donde tanto dolor del álbum cobra sentido, porque pasamos capítulos enteros preguntándonos si somos suficientes para el otro, pasamos en rojo, nos escondimos del placar y hasta nos inventamos versiones de personas que no existen solo para sentir que encajamos en algún lugar. En este amanecer de boliche, Ángela nos da la respuesta final. La pregunta de ¿para qué mierda estoy viva? Se responde con ¿dónde están mis amigos? ¿Saben qué aprendí de este disco? Que ser suficiente no es una meta que alcanzas para que alguien se quede, sino que es un estado de gracia que encontrás cuando dejas de pedir permiso para existir. El sol da ese brillo final, pero no porque haya encontrado el amor perfecto, porque su papá haya vuelto a darle el amor que tanto buscaba. Brilla porque ella se reconoció suficiente para sí misma, aunque sea por 3 minutos, en una pista de baile, en un escenario, donde sea. Al final, no me olvides, no es un pedido desesperado para que el otro nos guarde en una memoria, sino es un recordatorio para nosotros mismos. No te olvides de quién sos cuando no estás intentando salvar a nadie, ni ser el superhéroe o el trofeo de algo. Sos suficiente, así como sos, todos los días. Hoy recorrimos el mapa de una herida que se transformó en canción. Sé que llevamos más tiempo de lo que estamos acostumbrados, pero de nuevo, creo que este álbum lo merece. Ángela se merece este análisis. Gracias por acompañarme a descifrar el vértigo que generó esta montaña de emociones. Soy Max. Esto fue el 7º episodio de Arquetipos en Serie. Nos vemos en el próximo episodio donde las cartas y la música nos sigan contando quiénes somos cuando se apagan las luces. Adiós.